Hasta donde tengo conectividad. Me presento a nuestro doctor. Sí, pues eso me dicen, pero sí, yo me veo bastante relajada, ¿no? Tranquila. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, bienvenido a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, al jefe de la División de Educación a Distancia, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, a quienes nos apoyan, al maestro César Alanís y Oscar Telles, así como a Cristina Ávila, Eduardo Bernal, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo y la maestra Amparo Apolinar, que nos apoyan en la realización de este programa, al cual ustedes pueden entrar en contacto a través del Facebook Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho UNAM, del Twitter Seminario de Sociología General y Jurídica FD UNAM, y a través de nuestro correo semsoc@derecho.unam.mx. El día de hoy tenemos el privilegio que nos acompaña el maestro Rodolfo Romero Flores, a quien le damos una cordial bienvenida. Y el tema que vamos a tratar con él es los videojuegos entre ideología, identidad social y una nueva forma de hacer campañas electorales. La maestra Amparo Apolinar nos dará una síntesis de nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. El maestro Rodolfo Romero Flores es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Es maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es doctorante en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dentro de sus actividades académicas es profesor titular B tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, es docente en la licenciatura en Derecho e imparte la materia de Informática Jurídica, es miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, es miembro de número de la Barra Nacional de Abogados, miembro y vicepresidente de la Academia Multidisciplinaria de Derecho y Tecnologías. Dentro de sus publicaciones se encuentran el libro Voto Electrónico, Derecho y otras implicaciones. Es coautor y coordinador del libro Jurismática, las nuevas tecnologías y el derecho, obra homenaje a la trayectoria del doctor Julio Telles Valdés, y es coordinador del libro La Norma Constitucional Mexicana, Paradigma de Transformación Social, obra homenaje a la trayectoria del doctor Mariano Palacios Alcocer, y actualmente es coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, qué amable. Partiríamos de una afirmación que señala que los juegos poseen todo lo que cualquier candidato podría desear en su campaña. Son adictivos, provocan emociones y por lo tanto se recuerdan. Porque como ustedes han escuchado, vamos a hablar sobre esta nueva forma o el factor de influencia que son los videojuegos. Entonces, aunque todos hablamos de videojuegos, lo primero que quisiera es que nos des un concepto. ¿Qué vamos a entender por un videojuego? Bueno, en realidad es un programa informático que tiene como principal objetivo el aspecto lúdico recreativo. En realidad este software especializado para el desarrollo de esta actividad lúdica puede tener varios enfoques. Puede tener un enfoque eminentemente recreativo, puede tener un enfoque educativo, puede tener un enfoque de simulación política, inclusive también en el desarrollo de una campaña política,
o simular el ejercicio de una administración pública también. Pero hemos encontrado que también este software, dedicado inicialmente al aspecto lúdico de diversión, también ha tomado un enfoque diferente o un rumbo distinto. Y ello ha sido el utilizarlo, el aplicarlo durante el desarrollo de una campaña política. Encontramos que actualmente los videojuegos también se utilizan para lo que es denigrar, calumniar, para tocar temas socialmente relevantes también, eso es muy importante aclararlo, pero que también fundamentalmente buscan denigrar un partido político candidato. No obstante de que hay restricciones constitucionales, hay bases constitucionales y legales que lo prohíben en su legislación electoral, pues no importa, al final, digamos, mucha gente lo utiliza como un mecanismo de contraste o de campañas negativas contra un candidato. Claro. Sí, cuando yo estuvimos preparando para nuestra intervención, ahí vimos que, no sé si fue el primero, pero uno de los que marcó, digamos, esta utilización en cuestiones políticas, fue uno de los ataques controles en Afganistán, que salió en juego, las protestas de Hong Kong de 2014, que se llamó Yellow Umbrella, y otro, Democracy TV, que tienen la responsabilidad de gobernar una nación y hacer un balance de las necesidades. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en videojuegos, pensamos en gente joven, ¿no? Y ya nos han dividido tantas generaciones que yo quiero preguntarte si el pertenecer, por ejemplo, a los baby boomers, que esos ya son como los antidiluvianos, ¿no? Luego la generación X, los millennials, y ahora ya la Z, y no sé cuál es la que siga. Hay una diferencia de cómo se acercan o cómo utilizan estas distintas generaciones los videojuegos. Sí, hay fundamentalmente un poco el tipo de dispositivos que utilizan. Pero un poco antes de entrar a eso, si usted me lo permite, doctora, comentar que el primer videojuego en realidad que se realizó, se desarrolló por ahí de 1958, del siglo pasado. Tenis para dos, era un osciloscopio dividido en vectores, donde se apretaba un botón y simplemente permitía mandar un cursor o un punto de cada lado de los vectores del osciloscopio. Ni siquiera era una televisión, ni siquiera era una consola de videojuego. Sin embargo, encontramos también que desde 1980 ya existen los primeros videojuegos con contenido inclusive ideológico. Por ejemplo, está Balance del Poder, que es de 1985. Era propiamente el encuentro entre los dos grandes bloques económicos e ideológicos que existían en aquella época, la Unión Soviética contra Estados Unidos, y un poco el juego era lograr que no se detonara una tercera guerra mundial o un holocausto nuclear. Quien perdía en esas negociaciones, que era parte del juego, simplemente pues detonaba en una guerra nuclear. Pero también existió otro por ahí muy interesante a finales de los 80 que se llama Crisis en el Kremlin. Cuando se cae el muro de Berlín, surge propiamente con un contexto totalmente ideológico este tipo de juegos. Y también por ahí existe Conflicto en el Medio Oeste también, donde fundamentalmente se juega un poco a ser el primer ministro de Israel, tomar decisiones, donde hay como una especie de enemigo común, que es parte del mundo árabe, al menos en esa percepción completamente ideológica, y algunos otros más. De forma más reciente hay uno muy interesante, doctora, que es propiamente, se llama Division Zone. Es sobrevivir en un holocausto de una guerra propiamente y lograr que se preserve el orden. En Estados Unidos hay una directiva muy interesante que es la Directiva 51, pronunciada todavía por el presidente Bush, donde finalmente lo que se busca es siempre en todo momento mantener el orden, no importa cuál sea el costo. Y el juego implica eso, tratar un poco como un ciudadano común va asumiendo decisiones para tratar de mantener el orden dentro de una sociedad caótica, de una sociedad de posguerra finalmente. Y lo que me comentaba usted, el tema de cómo utilizamos o cómo utilizan los gamers, un poco el término común en el lenguaje de ellos es propiamente gamers. Y los gamers, en efecto, en esta clasificación que usted nos mencionaba, gente que estamos del lado de los baby boomers o gente que estamos de la generación X, pues utilizamos fundamentalmente videojuegos. Le comento, la generación X, que es gente más o menos entre los 31 y los 50 años de edad, prácticamente ellos utilizan mucho propiamente lo que son teléfonos inteligentes. Casi un promedio de 10.5 millones en este rango de edad utiliza teléfonos inteligentes, ya sea en plataforma Android o iOS, y finalmente también utilizan un menor porcentaje de consolas de videojuego. Sin embargo, la generación Z, es decir, gente que tiene entre 21 años aproximadamente, ellos utilizan más fundamentalmente lo que son
propiamente consolas de videojuego. Lo curioso es que la mayor parte de la gente joven, a través de sus padres, es como adquiere las consolas de videojuego, que no son necesariamente accesibles. Hay consolas carísimas, pero finalmente en esta generación Z, ellos utilizan fundamentalmente consolas de videojuego. Y es curioso, en México más o menos, en un estudio que se realizó sobre los hábitos de los gamers en México, hablamos que el promedio de personas que utilizan videojuegos en nuestro país es del orden de los 68 millones de personas. Es decir, casi el 55% de la población utiliza teléfonos inteligentes, utiliza consolas de videojuego o entra a internet para generar juegos en línea. Todos fundamentalmente lúdicos, pero reitero, hoy ya también con otro enfoque distinto. Vamos a una breve pausa y regresamos con las sugerencias del fin de semana de la maestra Amparo. Continuamos en 2 minutos. Jiménez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Los datos. Sí, unos datos. Son del ITAM y se llama Unidad de Inteligencia Competitiva. Nosotros encontramos unos que se llaman... Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas. Esa persona que ves allá, me tenía que ver esto. Eso es las iniciales. Aquí, Competitive Intelligence Sí, Unit. la que le comenté, Unidad de Inteligencia Competitiva, que es junto con el ITAM quien genera esas cifras. Derecho de la Unión, les invito a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por News, Canal Multimedia. Todos estamos obligados a proteger nuestros órganos. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos el planeta genial otra vez. Por un derecho ambiental eficaz. Con equilibrio más energías enfocadas a las 2 horas. No, cuando me deja será Mario Bros. Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Bueno, Autónoma me de México. tocó, Los invitan a ya escuchar se debe haber tocado la segunda generación de Atari. de Derecho Civil, Sus hijas son como generación previa a la Z, ¿no? de Derecho Sí, Civil, son Entonces, sí, seguramente ya tocó la segunda generación de José México. A mí me tocó la primera generación. en la plataforma de educación a distancia. Se llamaba Intellivision. Ya no existe, son noticias de cero. Sí, no, creo que Atari se llamaba Nintendo, ¿no? Estaban las consolas de Nintendo, estaban las consolas de Atari, la primera generación. De esa época. Y después vino ya PSP. Continuamos en 10 segundos. Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Respecto a nuestras recomendaciones de fin de semana, bueno, podemos hacer la reflexión en torno al tema del uso que precisamente se le han dado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, un análisis que hace es la película Juegos de Guerra, que es una película estadounidense de 1983, que fue nominada a 3 premios Oscar, y bueno, está ambientada en los últimos años de la Guerra Fría, y nos cuenta la historia de un joven hacker que intenta infiltrarse en sistemas de computación por simple curiosidad. Y bueno, es precisamente una película que analiza el incipiente o la primitiva emergencia del Internet, y que está muy vinculado a esta figura del hacker, ¿no? Se considera una película clásica que vendría a ser la base de películas posteriores, como por ejemplo Terminator, ¿no? En este caso del uso de la inteligencia artificial. Pero también por otro lado podemos analizar el uso que se les da en general a los medios de comunicación, y esto lo podemos ver en la película La Cortina de Humo o bien Escándalo en la Casa Blanca. Es una película estadounidense de 1997 que es protagonizada por Dustin Hoffman, Robert De Niro, y fue nominada al Oscar como mejor actor, Dustin Hoffman. Y bueno, esta película se basa en la novela de Larry Beinhardt, American Hero, y bueno, nos muestra cómo los asesores del presidente, a raíz de un escándalo a pocos días antes de la elección, pues quieren cubrir precisamente ese escándalo con otra historia. Y bueno, entonces empiezan a inventar y contratan a un excéntrico productor de Hollywood para inventar precisamente una guerra, ¿no? Una guerra ficticia
transmitirla por televisión y así distraer al público del escándalo que en ese entonces amenazaba la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, pues podemos ver a través de esta película la influencia que precisamente los medios de comunicación tienen en los diferentes procesos políticos y que al final de cuentas o al final del día son formadores de opinión de la sociedad, ¿no? A raíz de ellos la sociedad se forma una opinión y es una forma de mantener bajo control esta opinión pública. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, aquí comentando con el maestro Rodolfo sobre los aspectos económicos, pues para dar algunas cifras y tener una visión de lo que mueven los videojuegos, se considera que hay ingresos de más de 22.852.000 pesos. Por tener una referencia a nuestro país, en el 2017, en el Buen Fin, se calcula que el 12% de las compras que se hicieron fue precisamente para videojuegos. Para 2017 en México se considera que hay casi 50 millones de videojugadores con una facturación de 1.4 billones de dólares, que le da el 12º lugar a México en compra de videojuegos. Un 61% son hombres y un 39% mujeres. Los rangos de edades son similares para hombres que de mujeres, en las edades de 21 a 35 años. Como bien señalabas, pues es un ocio, una recreación cara, ¿no? Por el costo de las consolas, que hasta 7,000 pesos de lo que dimos, un promedio de juegos. Además me explicaban que no piratas, ¿no? Que hay restricciones y que la gente pues, realmente tiene que comprar, diríamos, los originales, y el tiempo que le dedican, ¿no? Desde aquí en todos los días, y esto implicaría que 5 o 6 veces a la semana, no encontramos información de las horas, pero yo así al buen tuntún diría que unas 3 o 4 horas, y no es que más, haciendo una aproximación con la televisión, ¿no? Que la televisión lleva 5 o 6 horas a quien jóvenes de esa edad la ven. Por eso hice yo un cálculo de 5 horas. Pero cuando hablamos de los videojuegos, y que ya nos has explicado que ahora hay unos de tendencia política o eso, ¿cómo vinculamos eso con la ideología de un determinado partido político? Bien, un poco lo que comentaba, doctor, en efecto, las cifras sobre la economía que genera el mercado de videojuegos en nuestro país es muy importante. Se calcula más o menos que, al menos en 2016, creo que la economía tuvo sobre un crecimiento del 2%. Se estima más o menos que entre el año 2018 el proyecto, la estimación de crecimiento del mercado de videojuegos es del 8.4%, es decir, es un sector de la economía creciente, pujante, con mucha actividad, y lo decía usted acertadamente, estamos hablando de más de 20,000 millones de pesos solamente en 2017. En 2018 se calcula más o menos alrededor de 27,000 millones de pesos la cantidad de lo que se mueve propiamente el mercado de videojuegos. Y desde luego lo que decía usted es muy importante. Hoy vemos cómo ese crecimiento, el tema del tiempo que dedica el gamer propiamente al desarrollo de este tipo de actividades, pues es muy variable. Hay algo que se le llama gamer hardcore, un poco en el lenguaje, en la cultura de los gamers, de los videojugadores. El gamer hardcore es gente que se dedica profesionalmente, que vive de ello a partir de videojuegos. Y son gente que en promedio destina hasta 10 o hasta 11 horas diarias en precisamente jugar, utilizar este tipo de software. Entonces, si hay gente que se dedica profesionalmente a ello, lo curioso es que son chicos entre 12 a 17 años más o menos, que profesionalmente reciben una remuneración, y son los chicos que los vemos en las ferias propiamente cuando se distribuyen este tipo de consolas o sale algún nuevo videojuego. Son los chicos que ustedes los encuentran en las consolas jugando, que además propiamente ellos han creado toda una cultura alrededor de ello. Hay un libro muy interesante publicado en 2012 por Crawford en Estados Unidos o Nueva York, que habla acerca de la cultura y le llaman la Neo Trib, es decir, como las nuevas tribus urbanas.
Así como en su momento existieron los punks, existieron emos, darketos, hoy los gamers son un grupo social relevante, sí aislado en cierta forma, pero con cierto nivel de reconocimiento al interior de estos grupos muy cerrados. Entonces es un nuevo fenómeno social. Desde hace tiempo se va acrecentando el tema de los gamers y su presencia social en distintas sociedades. Ahora, ¿cómo va a influir esto con la identidad individual, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esos que están ahí 10 horas uno jugando, ¿no? Bueno, que tendrán ahora otras enfermedades, ¿no? Sí, bueno, generalmente sí. Yo creo que, bueno, se están tratando ya el tema de los videojuegos como una cuestión de adicción. El tema también, así como Internet se vuelve adicción, también los videojuegos forman parte de una adicción. Y ya en algunos países están tratando ese tema. El tema de la ideología que usted nos señalaba anteriormente, ¿cómo ahora la forma de hacer política está orientada propiamente a utilizar videojuegos con un enfoque eminentemente ideológico o de la construcción de identidad social? Hemos observado un fenómeno muy interesante en este proceso electoral federal. Yo le llamo el proceso del videojuego, porque cuando menos encontramos ya 7 casos específicos, donde se pone a disposición propiamente de los gamers en México y de los electores en México, hay que ver ese vínculo, donde finalmente ellos descargan juegos en línea o utilizan juegos en línea y que tiene que ver con un matiz plenamente ideológico, o inclusive, le decía, una forma de denigrar o calumniar a un candidato. Se dice que la ideología es una suposición y creencias orientadas a la acción. Esa visión como muy altuseriana de la ideología al final nos deriva también en alguna percepción, digamos, de ideología dominante. Cómo un grupo social finalmente se preserva o se erige por encima de otros grupos sociales e impone un poco su punto de vista. Parece ser que la ideología está basada en la noción de conflicto fundamentalmente y en la forma de imponerse a otros grupos sociales y hacer que esos grupos sociales obedezcan al grupo, digamos, que manda o que está en el poder. La mayor parte de esta percepción de ideología dominante es una forma de concebir propiamente nuestra noción de ideología. Pero también Marx nos hablaba, ahora que está tan de moda Marx, nos decía también un poco que la ideología pues está plasmada propiamente en función del sentido de pertenencia del ser humano a un grupo social y que finalmente esa ideología se da en función de ese sentido de pertenencia con alguien. Creo que Marx hablaba un poco del sentido de identidad social. La identidad social como tal es cómo construyo yo relaciones con ciertos grupos afines que compartimos intereses y que va afianzando mi presencia en esos grupos y cómo voy extendiendo esos grupos. Mi familia constituye un grupo social básico, la familia de nuestro esposo, familiares, pues es adicionalmente otro grupo social y así vamos construyendo otras relaciones. Hoy prácticamente hay ciertas nociones en la política que lo que buscan es construir esa identidad social y estar basada en las emociones. Esta campaña electoral, este proceso comicial del próximo 1 de julio, es un proceso que ha estado matizado por las emociones. Los candidatos apelan mucho a la emoción de la sociedad. No hay una cuestión racional, lógica, de un análisis político muy amplio del ciudadano o de una cultura política muy amplia, sino está basado en las emociones. El hecho de que un candidato diga como ocurrencia que va a, digamos, a mutilar a alguien cuando robe, pues es alguna cuestión emocional. Y lo curioso es que esa frase, que pareciera ser una ocurrencia en el mundo de los derechos humanos cuando estamos en pleno siglo XXI, permeó socialmente. Prueba de ello es que hay un juego ya propiamente que simula eso. Acabo de encontrar la semana pasada ya disponible en Mobile Market un juego descargable, clasificado inclusive para mayores de 12 años, donde está una persona que asemeja ser un candidato, bueno, se parece totalmente al candidato, y lo que es estar amputando manos a alguien, ¿no? Y entonces el juego pareciera ser muy simpático, pero en realidad está matizado de cuestiones ideológicas, identidad social y además emociones. Hoy al elector hay que llegar a través de las emociones. El elector compra esa emoción. Y aquí hay cifras bien interesantes, doctoras. La cantidad de gente que va a votar por primera vez en este proceso electoral, es decir, lista nominal de electores con corte al 4 de mayo de este año, son aproximadamente un promedio de 1.800.000 personas con 18 años.
Ujú, sí. Personas de 19 años, estamos hablando de 2 millones. Es decir, entre 18 y 19 años, chicos que van a votar por primera vez, generación Z, ¿no? Que la mayor parte de ellos estamos seguros que utilizan videojuegos y utilizan tecnología, muchos de ellos en zonas rurales o en zonas urbanas, pues estamos hablando de casi 4 millones de votos. Si un candidato quiere dirigirse propiamente a un sector del electorado a través del uso de nuevas tecnologías, va a buscar a quien utilizan videojuegos. Claro, además el porcentaje siempre es muy alto, ¿no? En el 2000 llegaba más del 30% en el rango 18, 19 años. Entonces sí, esto es preocupante. Quiero comentar el caso de Barack Obama, que seguramente lo conoces súper bien, y que le llamaron el rey de las redes sociales, porque precisamente las elecciones presidenciales de Barack Obama fueron fundamentalmente en estos ámbitos. Sin embargo, me llamó la atención que realmente de inicio no lo hizo él ni su equipo de trabajo, sino un estudiante universitario creó un grupo en Facebook que se llamaba 1 Million Strong for Barack. Y en menos de un mes tenía 270,000 miembros. Claro, los asesores de Barack Obama rápidamente, me imagino, entraron en contacto, y después de esto obviamente ya se diseñó una estrategia muy importante en las plataformas, ¿verdad? Y consideraban que los anuncios de Obama que se subieron a internet costaron 14.5 millones, que además son gratis, ¿no? Que si eso mismo se hubiera hecho en la televisión, el costo hubiera sido de 47 millones de dólares. Con lo que quiero preguntarte de esto, es decir, cuando nosotros vemos que esto se da en los videojuegos o la utilización para cuestiones políticas, pues primero no tiene un costo. O sea, para el candidato esto es gratuito, y la forma en que se reproduce es muy amplia, pero tampoco hay ninguna censura. Viene una parte lo que son códigos de autorregulación en cuanto a la clasificación de contenidos de videojuegos. En realidad a nivel mundial sí existen códigos de autorregulación, pero es eso. En realidad lo que hacen los desarrolladores de videojuegos, las empresas que desarrollan videojuegos, es asumir una política de autorregulación y de restricción diciendo, mira, estos contenidos pueden estar orientados a gente solamente adulta o solamente mayores de 17 años, o pueden ser para todos. Por ejemplo, Mario Bros es prácticamente para todos. Pero si vemos algún otro tipo de juegos que tienen lenguaje soez, tienen cuestiones de sexo, cuestiones de miedo, cuestiones de juego inclusive, o inclusive violencia o discriminación, entonces vienen una clasificación de esos contenidos de videojuegos. Por ejemplo, a nivel mundial, una de las más importantes es la de PEGI, la que utilizan en Europa, que es propiamente una forma de clasificar los videojuegos muy estricta, que inclusive es mucho más completa que la que utilizamos en México. En México seguimos un código de regulación que es SRB, Standard Software Rating Board, es decir, una especie de clasificación que opera en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a raíz de una reforma legal en el año 2017, diciembre de 2017, y publicado este año en Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018, ya tenemos nuestra propia clasificación legal de contenidos de videojuegos. Es decir, México va a ser uno de los pocos países que tiene una clasificación doméstica, interna, legal, en cuanto a contenidos de videojuegos. Y además es muy estricto porque ahora se reformó la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y se le dotan de nuevas facultades a la Secretaría de Gobernación para decir que ellos van a emitir directrices para precisamente clasificar contenidos de videojuegos. Antes no se solicitaba cuando ustedes iban a comprar un videojuego, a intercambiarlo, nunca se le exigía el requisito de la edad, había muchas cosas dirigidas solamente a adultos y se les daban a niños de 8, 9, 10 años. Hoy ya hay sanciones fuertes en la reforma a esta ley y la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, prevaleciendo el interés superior de la niñez, para precisamente hacer preservar criterios de clasificación legales de acuerdo al contexto mexicano y además facultando a la Secretaría de Gobernación para ello. A partir de este 9 de marzo de 2018 se cuentan con 180 días para emitir esas directrices y seremos uno de los pocos países que encuentran su propia clasificación legal. Eso es interesante. El fenómeno de Barack Obama, doctor, es muy interesante.
Se le conoce como el candidato 2.0, el candidato digital. Imagínense como un candidato sin recursos para desarrollar su campaña, sin acceso a los grandes medios de comunicación, sin tener el apoyo de los consorcios y de los grupos políticos de poder en el Partido Demócrata. Se cuestionaba desde su acta de nacimiento y su propia nacionalidad. Y además simplemente New York Times, las grandes cadenas televisivas simplemente lo ignoraban. Si veíamos realmente las posibilidades que tenía Barack Obama en el papel y al inicio de las nominaciones internas del Partido Demócrata, realmente no tenía la menor posibilidad ni siquiera de convertirse en el candidato interno del Partido Demócrata, ganar las primarias, mucho menos ganar la elección presidencial y mucho menos reelegirse. Después, lo que decía usted, cómo un grupo de personas empiezan a impulsar su candidatura desde las redes sociales. Y entonces él crea un perfil que se llamó Obama Everywhere, Obama en cualquier lugar. Y si usted iba, por ejemplo, a Asian Avenue, que es una red social de asiáticos, ahí apareció una cuenta de Obama. Si iba, por ejemplo, a Maibatanga, que es para gente un poco de origen africano, ahí estaba Barack Obama. Si iba a Facebook, ahí estaba Barack Obama. Si iba a Instagram, ahí estaba Barack Obama. Si iba a Twitter, ahí había comunidades de Barack Obama. Entonces, Obama estaba en cualquier lugar. Por eso, digamos que de una improbable candidatura se convirtió a un candidato exitoso. Fue un muy buen candidato que le supo apostar a las nuevas tecnologías de la información y comunicación y que lo constituyó como un medio eficaz de comunicación con el electorado. ¿Quién definió la elección en Barack Obama? Pues desde luego también millennials, generación X y generación Z. Y él fue el target o el objetivo que tuvo propiamente, lo cual también hizo Trump. Trump analizó perfectamente a través de Cambridge Analytica, que por cierto ya desaparecieron las oficinas a nivel mundial, no solamente en México, sino también en el país sede, precisamente por los escándalos en la utilización de datos personales, pero se hizo un estudio muy profundo estableciendo cuáles son los miedos del elector norteamericano, cuáles son sus fobias, cuáles son sus filias, qué esperan. Eso lo midió perfectamente a través de datos personales, que tuvo gran responsabilidad Facebook al respecto, que lo hizo comparecer en el Senado norteamericano y que simplemente nos dijo, Mark Zuckerberg, discúlpeme, me confío. Sí, pero finalmente pues mis datos, ¿quién me lo regresa? ¿Cómo está esto? Ese es un problema. Pero al final han sabido explotar el tema de la tecnología. Hoy los videojuegos, doctora, si usted me permite, se han convertido en un vehículo eficaz de comunicación con la gente joven. Si usted quiere llegar con la gente joven, un videojuego puede ser el mecanismo idóneo. Pues vamos a una pausa nuevamente, regresamos con ustedes en unos minutos. Claro. Tendré que hacerme un videojuego de clase. Bueno, para ver si así me hacen más. En los Más videojuegos atención. que están disponibles, que son gratuitos, se invierte tiempo. Producir un videojuego no es barato. No, claro. Se requiere un área de diseño gráfico muy profesional, se requiere un software especializado para el desarrollo de videos, un lenguaje muy específico, y al final pues los ponen de forma gratuita. Así se le está invirtiendo a ese tema. Aparecen como anónimos, lo subió X persona, X usuario, pero en realidad yo creo que los partidos políticos están escuchando esto. Creo que el candidato. Nuestro curso Vamos a hacer un un videojuego de sociología general. Pues, Tengo más sexo. no estaría mal, se me acaba de dar buena idea. Vamos a hacer, Sí, vamos a hacer una otra. Vamos a hacer una. Voy a empezar a meter a programar en más de videojuegos. Vamos a hacer un tema. Uno que es muy fácil, familia, por ejemplo. ¿No? Familia es un tema, yo creo, sencillo, ¿no? De Sí, poder- que alguien juegue roles, ¿te parece? Sí. Un rol. Vamos a hacer un proyecto, Rodolfo. Sí. ¿No? Estaría genial. Sí, porque yo creo que en la familia sí puedes hacer algo con todos los tipos de familias, con todas las relaciones que se dan, ¿no? Así es. Tú vas a jugar este rol, yo juego este rol. Eso, el límite es este, o el resultado tendría que ser este, tienes entre estas opciones. Sí, se podría dar. Vamos a modernizar. Sí. Sí, pues digo, vamos a hacer sociología jurídica, pues no, la tiene muy interesante. No, pero familia, sí, se presta. Se presta el tema. Continuamos en 10 segundos.
Gracias. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Ya nos gustó la música. Regresamos con ustedes. Les cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar, que nos dé las sugerencias para esta semana, recordando que el tema que estamos analizando con el maestro Rodolfo son videojuegos entre ideología, identidad social y una nueva forma de hacer campañas electorales. Muchísimas gracias, doctora. Pues como bien afirmaba el maestro Rodolfo, nuestro invitado, los videojuegos son un arma muy poderosa, más en cuestiones de tipo político, porque a diferencia de otros medios como serían las películas, el punto clave es mantener cautiva la atención del espectador, ¿no? Y este espectador pueda recibir el mensaje. Por ejemplo, a diferencia de las películas, si te distraes no pasa nada, continúas con el hilo de la historia. Sin embargo, en un videojuego no, porque puedes perder un segundo, equivale a perder a lo mejor una oportunidad de una vida, de pasar a la siguiente etapa. Y también la flexibilidad de los videojuegos pues permite abordar historias polémicas, ¿no?, de diferente índole y que obviamente incluyen tintes políticos. En este sentido pues vamos a sugerir algunos videojuegos, aparte de los que ya sugirió el maestro. Por ejemplo, The Cat in the Cup, que nos habla sobre ejercicios de la democracia. En cuestiones de migración tenemos Borders o Papers, Please. En cuestiones de simuladores de guerra, pues Call of Duty, ¿no?, que son de las más clásicas en este sentido. Muchas gracias. Ya saben, nuestros jóvenes tienen ahora las sugerencias de los juegos que pueden conocer, o a lo mejor ya los conocen, ellos van a decir que están obsoletos si no les han dicho nada, ¿no? Ahora, hace un momento, retomando lo que decías, es decir, si hay una clasificación, México es pionero en este sentido. Eso está muy bien cuando lo vas a comprar en la tienda. Sí. Pero si yo lo descargo de mi teléfono, bueno, o de las tablets, o no sé cómo se llame, ¿verdad? Hay quien controla. Es un tema de control. La mayor parte de juegos en línea pues simplemente se asume bajo una especie de código de autorregulación o limitantes si uno es mayor de edad para acceder a cierto tipo de contenidos. Es como cuando se intentó regular los contenidos en la red. Decían, bien, este contenido es para adultos, ¿eres mayor de edad, sí o no? Una ley en Estados Unidos, un acta sobre decencia en las comunicaciones dijo, no, cuando venga ese contenido, propiamente avisa, y solamente accederá a la gente que tenga mayor de 18 años. Bueno, se declaró esa ley inconstitucional porque atentaba contra la primera enmienda norteamericana, que es el tema de la libertad. Yo estoy restringiendo la libertad para el ciudadano de ver y que acceda a lo que quiera. Entonces, aquí tenemos un problema. El problema es precisamente cómo a la autoridad puede escapar el control de un juego en línea. En principio sí están obligados propiamente a hacer esa clasificación. Yo lo que he encontrado propiamente que esos juegos en línea o la descarga de esos juegos para teléfonos inteligentes sí traen esa clasificación, tendrían que estar acorde propiamente al contexto mexicano para dar una clasificación ahora a partir de las nuevas directrices, pero sí hay un mercado, digámosle, negro, pirata de todo este tipo de juegos. Sin embargo, la mayor parte de los gamers van por juegos originales. Es decir, el tema de propiedad intelectual se ha respetado, pero siempre se busca algún tipo de evadir, digamos, alguna restricción técnico-legal. Y entonces es muy común ver en alguna parte de la ciudad cómo venden ese tipo de juegos, ya compilados inclusive, y pues son contenidos para adultos, pero se le vende a cualquier persona. Entonces, esa parte es todo un reto para la autoridad a partir de esta nueva legislación, para ver cómo se va a controlar eso. Si se va a atacar por el tema del interés superior de la niñez y la autoridad verdaderamente ejerce esas facultades que ahora tiene a partir de esta reforma legal, o si finalmente, bueno, por la vía de propiedad intelectual se va a atacar esto. Por la vía de propiedad intelectual se ha, digamos, buscado un poco erradicar la comercialización de esos juegos pirata. Sin embargo, por ejemplo, hay ocasiones que los chicos llevan sus consolas, la restricción técnica, modifican el hardware, ¿no?, para dar acceso a software pirata. Y entonces, digamos, ese desbloqueo técnico que existe de las consolas, pues realmente cobran cualquier cosa en alguna parte de la ciudad. Sin embargo, esa parte es todo un reto finalmente, el cómo mantener el control, porque la ley dice, si tú vas propiamente a una tienda donde se intercambien juegos o se comercialicen, el distribuidor está obligado a exigirte una identificación que haga valer que eres mayor de edad.
Y si llega a comercializarlo sin exigir esta condición que hoy la ley establece, bueno, será motivo de sanciones fuertes por parte de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, bueno, creo que aquí viene un poco el reto. Pero no solamente creo que es un tema de la autoridad, creo que también es un tema de los padres de familia. Hemos cometido el error, y lo digo yo también, de ir a comprar un videojuego y nunca vi la clasificación del código de autorregulación. Eso es lo que menos interesaba. El título, Ya está ¿no? el título, aquí está disponible, es Madden 2018, FIFA World Cup 2018, y entonces uno se desborda por ese esquema, pero nunca logra establecer que abajo venía el código SRB y que me decía solamente mayor de esta edad. Eso al final creo que los padres de familia tendrán que estar asumiendo un rol muy importante en saber qué están jugando sus hijos también, ver qué les van a permitir, o inclusive si algunos de ellos logran establecer algún filtro software instalando en sus equipos para que no se descarguen ese tipo de contenidos para adultos. Claro, yo te lo comentaba porque de estas informaciones estadísticas señala que el 71% lo hace en dispositivos móviles, un 26% en consola y un 15% en computadora, ¿no? O sea, es la realidad, son los teléfonos, ¿no? Y claro, como bien dices, los padres ahí tienen una responsabilidad muy importante. Pero recordaba yo ahorita y me vino a la cabeza lo de Facebook, que te dice usted es mayor de edad y le pones sí soy mayor de edad y no hay ningún control, es decir, se ha hecho mucho hincapié en que los padres estén atentos, que vigilen, pero creo que también es una realidad que desafortunadamente por las razones que sea, que no es tema de nuestro análisis hoy, pues los niños están todo el tiempo, ¿no? O sea, ahora con estos autos más modernos que ya traen hasta su pantalla y todo, ¿no? Supones que el padre o la madre va manejando y ellos van viendo otras cosas en el mejor de los casos, ¿no? Entonces sí creo que hay aquí y que sería importante quizás en nuestra conversación hacer hincapié que este es un tema que los padres tienen una responsabilidad Que deben estar involucrados. fundamental, ¿no? Y me venía a la mente también, no sé si ustedes vieron que hace unos días un niño a través de internet utilizó la tarjeta de crédito de sus padres y se fue de viaje, ¿no? O sea, ya la pregunta es cómo lo hizo, ¿no? Porque se supone que tu tarjeta tiene ciertas características. La mayor parte de videojuegos se adquieren también de esa forma. El padre les presta la tarjeta, el chico hace propiamente la transferencia, el pago y hace la descarga del juego o alguna actualización, pero en realidad lo está haciendo jurídicamente el padre que es titular de la tarjeta, técnicamente quien lo opera es el menor de edad. Claro, entonces sí, aquí sería un punto muy importante que los padres tomen conciencia, ¿no? Porque ya como sea en la televisión ya hay forma de poder controlar qué es lo que se puede ver o no pueden ver los menores de edad, pero aquí, pues además si le das el teléfono, seguramente ustedes lo han visto, sobre todo en restaurantes o cosas así, papá, toma, ¿no? Y les dan el teléfono para que los dejen convivir tranquilamente, ¿no? Bueno, pero volviendo a nuestro punto de análisis, en el proceso electoral que estamos ahorita viviendo, va a haber digamos, un impacto en la intención de votos por lo que tú has visto en este momento con los jóvenes que están y que ya han salido, como bien nos decías, distintos juegos. Yo vi uno porque ya llamaban la atención de un candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, que sé que hay otros, que se llama Lalo Salva la ciudad, ¿no? Entonces hacen las propuestas y etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, dentro de tu experiencia y del análisis que yo sé que conoces muy bien, ¿va a tener un impacto esto en la intención de voto? A priori, y una conclusión, digamos, anticipada es sí. No he logrado, digamos, establecer alguna métrica para decir cómo este videojuego impactó en tal cantidad de electores. Esa métrica, digamos, es complicada construirla. Hacer una metodología para trasladar ese tipo de emociones, el uso de videojuegos en votos a favor de un candidato es complicado. Pero digamos que por lo que hemos observado empíricamente y por lo que hemos visualizado el desarrollo de la campaña, creo que sí, le decía, es el proceso electoral del videojuego. No ha sido la primera vez en este proceso electoral que se han utilizado en campañas federales, sobre todo para presidente, o internas de los partidos políticos. Ya el 24 de enero del año 2012
en el proceso interno del PAN, el actual senador Cordero utilizó un videojuego propiamente que se llamaba Cordero contra AMLO, contra Peña Nieto y contra el Chapo Guzmán. Entonces, Contra todo. exactamente, y al final era muy parecido a Mario Bros, eran varios niveles y en eso se iba enfrentando propiamente al entonces candidato Peña Nieto, al entonces candidato a AMLO, y propiamente en alguna etapa del juego se enfrentaba al Chapo Guzmán. Yo decía que es un videojuego en el que subyace el decir, yo te ofrezco la oportunidad de combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, no era algo aislado y gratuito. Y además, mira, yo puedo con esto, ¿no? Tan sé, soy bueno en el juego que en la vida real puedo hacer lo mismo. Estamos hablando de 2012, hace 6 años. Hoy hemos encontrado pues varios videojuegos. He encontrado, por ejemplo, el más reciente que les decía se llama Broncos Impertinencias Simulator, así se llama el juego. Y está destinado en la clasificación SRB, todavía nuestro código de autorregulación que seguimos, para mayor de 12 años. Cuando usted ve los gráficos y ve la forma en la cual se amputan manos ahí, pues propiamente, y cómo salpica sangre, esto no es para gente de 12 años, esto es para adultos. Sin embargo, en ese código de autorregulación, todo mundo descarga el juego y no importa pues si es un chico de 6 años, 7 años, entonces están accediendo a ese tipo de contenidos. Creo que ahí los candidatos tendrían que ser mucho más responsables también de ese tipo de circunstancias, pero al final es algo que emocionalmente sí está permeando. Hay, por ejemplo, encontré un juego muy interesante que ya no existe, lo quitaron, y lo quitaron no porque la autoridad electoral así lo mandatara, sino porque propiamente fue objeto de una especie de discriminación, es decir, a los seguidores de un partido político, de un candidato específicamente, se les ha llamado, digamos, peje zombies. Y entonces lo que ha sucedido con ellos es que alguien presentó propiamente una denuncia ante la gente que distribuye este tipo de videojuegos, y en Google Market lo prohibieron, pero lo prohibieron por el tema de discriminación por razones ideológicas. El propio candidato y su equipo de campaña, el frente que integra este candidato, pues propiamente iba inclusive hasta presentar una queja ante CONAPRED por cuestión de discriminación por motivos ideológicos. No sé si realmente se formalizó o no, hasta donde investigué e hice mi solicitud de información, no me han respondido, parece ser que no la formalizaron. Lo que sí es un hecho es que ese juego se retiró ya del mercado, era gratuita la descarga, pero en realidad sí vimos que finalmente el juego era muy fuerte. El juego era, aparentemente los seguidores de este candidato se querían apoderar de una urna electoral y había que dispararles para matarlos. Entonces decían incitar a la violencia, al odio, a polarizar un poco, crispar las ideas. O sea, digamos que estaba bastante fuerte, no era un juego inocente, no era un juego inocente. Lo curioso es que cuando vi también la clasificación SRB decía para mayores de 12 años. Vaya. Pero he encontrado otros también, está uno muy interesante, se llama El Cochinito de Anaya, está La Lavandería de Anaya, está otro de Andrés Manuel López Obrador que se llama Peje City contra la mafia del poder. Y es una cuestión de identidad social, donde aparece un candidato con una mazorca golpeando a otros, una especie de bots o de robots. Y en eso consiste el juego, entre más, por cierto, el bot o el robot que aparece en ese jueguito se parece mucho a una persona que fue en su momento candidato, hoy gobierna, pero que finalmente ahí está presente. Entonces, es interesante porque al final todos estos juegos que parecieran ser inocentes, un gamer nos diría, no te preocupes por ideología, por cuestión de identidad social, por vehículo de comunicación, simplemente diviértete. Pero más allá de la diversión, lo que subyace, sí son elementos ideológicos muy fuertes, sí son elementos de construcción de identidad social muy fuertes, y son un vehículo eficaz de comunicación política con un sector muy específico del electorado. Millennials, generación Z e inclusive generación X. Claro que al final los jóvenes que ejercen por primera vez, digamos, son los que nos preocupan, ¿no? Es decir, cómo van a hacer el voto. Y seguramente ustedes están pensando también, bueno, no sé, pero lo de Inglaterra, ¿no? Donde el joven se abstuvo de votar y los que sí fueron las personas mayores que nunca estuvieron de acuerdo de entrar a la Unión, y ahora pues los jóvenes son los millennials, los generación X, los que van.
a sufrir los efectos. Pues estamos muy contentos, podemos seguir, pero ya nos han hecho la señal que debemos dar por concluida. Le tengo que decir a la maestra Amparo que yo creo que las sugerencias del maestro Rodolfo van a tener mayor aceptación que nuestras sugerencias, ya porque procuramos darles alguna información y sugerencias para el fin de semana. Entonces nuestros jóvenes millennials, Z y demás, pues ya tuvieron aquí las posibilidades de pasar su tiempo de ocio del fin de semana. Mi gratitud eterna, mi querido Rodolfo, por aceptar la invitación, por todas estas cosas tan interesantes que nos has dado. Mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, doctora. Nuevamente aprecio su generosidad y el espacio de nuestras autoridades también. Gracias. Gracias a la maestra Amparo Gracias. y a nuestros radioescuchas y a quienes nos ven por el canal Yus Multimedia. Mil gracias. Nos vemos aquí la próxima semana en su programa Societatis. Pues sí, querida Amparo, yo creo que los jóvenes... De hecho, voy a